Hola, muy buenas noches, un gusto saludarle. Mi nombre es Javier Ortega, soy gerente general en CIA, Centro de Capacitación e Investigación Académica, y con nosotros en esta noche se encuentra el abogado, magíster, doctor, señor profesor, mi buen amigo Robin Llanes. Él es abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, también es sociólogo por la Universidad La Puse, aquí en la ciudad de Quito, y también es magíster en lo que es derecho digital. Él nos va a acompañar en esta noche. Vamos nosotros a hablar un poco sobre lo que es los derechos de autor en investigaciones y publicaciones de alto impacto. Entonces, por ello, nosotros tenemos aquí a nuestro invitado especialista que nos va a acompañar hoy. ¿Qué tal, Robin? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué noches. Un tal, gusto Javier? ¿Cómo tenerte aquí. estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, una aclaración nomás, estoy terminando la carrera de sociología, todavía no soy Es- sociólogo, pero bueno, lo demás sí es verdad, soy abogado, tengo estudios en sociología, como ya lo mencioné. Este año recientemente terminé un posgrado, una maestría en Derecho Digital. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando y resolviendo las dudas que surjan al respecto de los derechos de propiedad intelectual dentro de investigaciones científicas. Entonces, mientras nos pegamos un partido de ajedrez también. Sí, esa es. Le hemos invitado hoy día a Robin a ver si me va a ganar en ajedrez, que hace un ratito ya me ganó y ahorita vamos a la revancha. Ya estaba por ganarme. Sí, estaba para Antes ganar. el set nos interrumpió. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de este podcast, de esta serie de podcasts que nosotros vamos a ver? Es solventar algunos vacíos que tenemos dentro de la comunidad académica sobre temas de interés, sobre todo de publicaciones de alto impacto. Queremos romper algunos mitos, vamos a tener algunos invitados especiales y pues la idea es que les guste esto, que puedan compartirlo, que inviten a más comunidad académica y que podamos llegar a más, que siempre lo que buscamos nosotros es pues mejorar la calidad investigativa de nuestro país y pues eso es lo que nos motivó a desarrollar este tipo de podcast. Entonces, sin más, vamos a iniciar y para nuestro primer tema, pues vamos a iniciar, ¿no? Entonces, como tú tienes las blancas, comienza Robin. Y a ver, voy a comenzar con esta jugada. Y Y, si nos hablas un poquito sobre, netamente, qué son los derechos de autor y por qué son tan importantes en la ciencia. y a ver, los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual son básicamente normas y regulaciones que tienen como objetivo normar la creación humana. Entonces, como sabes, la creación humana implica muchos aspectos, ¿no? Que van desde la música, pero también van dentro de la investigación científica, porque una investigación también es una creación intelectual de una persona. Entonces, básicamente los derechos de autor son los derechos relacionados y que regulan la relación del autor con su obra y lo que este autor puede hacer con esa obra, o sea, cómo la puede disponer y hasta dónde puede llegar. Entonces, bueno, un poco para ya ir avanzando, básicamente los derechos de autor se clasifican en dos, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Ok, Entonces, entonces dentro de los... esto es importante conocer sobre todo porque nosotros cuando estamos realizando una investigación lo que buscamos netamente es qué pasa con nuestro conocimiento, en el conocimiento que estamos generando, entonces esas ideas que tienen que pertenecernos, entonces eso es muy importante, entonces... claro. Bueno, en el caso del Ecuador, la normativa que regula los derechos de propiedad intelectual es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Desde mi parecer, es una normativa que trata de abarcar muchas cosas. Es como que, o sea, trata de abarca tanto que al final muchas de las instituciones que están reguladas dentro de esta norma no se aplican. Pero bueno, para bien o para mal es la norma que actualmente está vigente en el Ecuador, es el marco normativo. Y bueno, Y abarca también, dentro del marco normativo, tiene divisiones para el área de las ciencias, del área de la academia específicamente, dentro de la normativa ecuatoriana, porque yo he sí, visto que dentro de la normativa peruana, la normativa de México también, hay temas súper específicos en cuestiones de los derechos de autor también que motivan e impulsan el desarrollo de la academia. sí, sí hay, o sea, sí hay bastante, en realidad hay bastante sobre temas de ciencia dentro de esta normativa. Inclusive hay institutos que tienen como finalidad el tema del impulso de la investigación científica dentro del país, que lamentablemente por otras cosas no está funcionando en su cabalidad, en su totalidad, pero bueno, existe dentro del deber ser, ¿no? Que es la norma. Ok.
Pero como te iba diciendo, quizás ese querer abarcar tanto también no permite como cuestiones más específicas y a veces como que un poco desordenado. Sí existen artículos y regulaciones que hablan sobre el tema de la investigación científica, específicamente sobre eso, inclusive, no sé, sobre el tema de programas de ordenador, sobre software. O sea, la propiedad intelectual regula un sinnúmero de actividades, no solamente el tema de los clásicos temas como la literatura, o sea, los temas de artísticos, culturales, las creaciones patentes. Exacto, exacto, las patentes, esa es otra cuestión, porque las patentes, y un problema también, por ejemplo, en el tema del código, porque cuando, por ejemplo, cuando yo estudié esta maestría, que tuve una materia de propiedad intelectual, ahí era muy claro la separación, incluso en España, por ejemplo, hay una ley que regula la propiedad intelectual, que vendría a ser los derechos de autor, todo el tema de derechos de autor, y la propiedad industrial, que es el tema de patentes, ya que es un tema que, si bien es cierto, está relacionado también con este primer tema, no tiene que ver con otra cuestión, porque tiene que ver con el secreto industrial, tiene que ver con el tema de las marcas, que es una cuestión, liberas, claro, es una cuestión que no está directamente relacionada al tema de la creación humana, que es el tema ya específico que ahorita vamos a abordar, ¿no? La propiedad intelectual en sí misma regula la creación humana. Y la ciencia como tal, como hacer una actividad creativa también, que está atravesada también, no sé, pues también por la prueba y por la evidencia, pero al fin y al cabo creativa también está regulada y está protegida también por las normas de propiedad intelectual. Y ahí entra en este tema de los derechos patrimoniales y los demás derechos, Claro, ¿verdad? sí, Dentro de esta parte. exacto. Entonces, la propiedad intelectual, toda creación humana tiene una parte moral que no lo relacionemos con la ética porque no tiene que ver con eso. O sea, simplemente por uso, tradición, es que se dice moral. No es que tiene que ver con la ética, sino que los derechos Qué morales, interesante. sí, no sé, en el derecho pasan muchas cosas. Por ejemplo, bueno, ya no quiero irme por las líneas, pero el tema es que ya, los derechos morales son básicamente toda la regulación que existe entre el autor y su obra. Ya, ok. Es decir, por ejemplo, todo autor tiene derecho a la paternidad de su obra. Es decir, que su obra conste... Este es mi hijo, ¿no? Yo claro, escribí esto, esto yo es mío. escribí esto Este es mi es mío. bebé. O sea, es decir, tiene que... Y si es que, ese es el derecho moral. no, es un derecho moral, el Ese es derecho el a la derecho paternidad. O moral. sea, los derechos morales son derechos irrenunciables y son derechos inalienables. Es decir, tú como padre de una obra Ok. no te pueden decir, brother, sabes que no, ya no vas a ser tú el padre de la obra, sino va a ser Juanito tal. Claro, o sea, si quieres te puedo vender para que vos le modifiques y hagas lo que quieras, pero esto es mío, siempre va a ser mío. Claro, y ahí la cuestión es que inclusive el derecho de paternidad se podría decir que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad intelectual también se heredan, también se suceden. Y la cuestión es que el único derecho que no se puede, o sea, modificar es el derecho a paternidad. Es decir, tus hijos no pueden decir que ellos escribieron la obra de su padre, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, ellos pueden coger, disponer, rectificar, hacer... Ya, pero sobre la obra, sobre El derecho moral. sobre ese derecho moral de la paternidad no pueden. Pero bueno, hay otros derechos morales, no solamente la paternidad, ¿no? Okay. Este derecho también, por ejemplo, a la oposición, que es cuando tú, no sé, pues ves o percibes que hay una modificación o un anexo a tu obra que no está de acuerdo con lo que tú inicialmente pensaste. Entonces, Y eso hacen muchas las editoriales, pues, las exacto, editoriales editan, exacto. y mueven, sabes que esta parte de aquí no me gusta porque creo que la gente tal vez no lo va a entender o que tal vez es muy fuerte para la gente y sacan eso. Y muchas veces sucede que lo que tú estás escribiendo colocas es lo que en verdad te interesa transmitir y que los Claro, demás lean. Entonces, por ejemplo, también otro derecho moral es el derecho a la divulgación, en el sentido de que uno como creador de una obra también puede coger y mantenerse inédito. O sea, es decir, yo no quiero que mi obra se publique. ¿Por qué? Porque no sé, no quiero. Entonces, eso es como un derecho también. Bueno, posteriormente igual tus hijos sí podrían hacerlo, pero tú durante tu vida tú puedes decir, no quiero que se publique, entonces no se publica. Tú tienes derecho a divulgar o mantenerte inédito en el caso de una creación. Y por último... Eso estaría un poquito más relacionado con las obras literarias también, ¿verdad? Sí, con las obras literarias, exacto. Porque nadie va a investigar para no publicarlo. La idea de la investigación científica es como alimentar el acervo, el conocimiento colectivo humano. Que nos citan, que nos aumente ese factor H, ese factor C. Y por último, este es el derecho más interesante también como moral, es el derecho a la obra, es el derecho al ejemplar único, se llama. Ya, ok. Es decir, tú como creador, si es que alguna vez, no sé, pues crean una obra tuya en una pasta específica y que salió a edición limitada y que solo salieron 20 publicaciones de esa obra,
tú tienes derecho a reclamar que te den al menos una de esas obras. Que es un ejemplar único, ¿no? Es como, porque es una edición ilimitada, una edición especial. Entonces, bueno, en este caso, como vemos, no estamos hablando de formas de lucrar, que son los derechos patrimoniales o de explotación de la obra, que eso es el otro componente de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, así como, bueno, tienes derecho a que se reconozca tu nombre, también tienes derecho y la posibilidad de explotar y sacar réditos de la obra de tu creación, ¿no? Entonces ahí es cuando también entran todas estas cuestiones de los contratos, de las licencias. O sea, tú lo que puedes licenciar son los derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos personalísimos, o sea, son derechos que te pertenecen a ti como creador. Y en este caso, ya en el tema de las publicaciones, lo que nosotros vamos a entregar a las revistas al momento de realizar vienen a ser nuestros derechos patrimoniales, que vamos a compartirlos dependiendo de los diferentes tipos de licencias que manejan dentro de las revistas, dentro de los equipos Exacto, editoriales. básicamente vamos a compartir los derechos patrimoniales. Entonces hay un sinnúmero de derechos patrimoniales, por ejemplo, está el derecho a la reproducción, que es cuando tú tienes la obra y, no sé, pues alguien saca una copia de esa obra. Entonces, como por ejemplo, ya, es como que esto se entiende muy claramente en la música. Si tienes un CD, entonces el derecho de reproducción es como en cualquier formato, sea un USB, sea un disquete, sea un celular, reproducir, o sea, grabar esa obra que tienes o compartirla. Entonces, obviamente que, bueno, en el caso de la ciencia es diferente porque hay como todo que vamos a hablar, el tema del acceso libre, pero es como que, por lo menos buscamos eso, que se conozca. Sí, ya, pero por lo menos en otros ambientes como más culturales es como el tema de que obviamente el autor va a querer que por cada reproducción ganar algo. Entonces, por ejemplo, en Spotify se ve muy claramente eso, o sea, como que por cada reproducción le dan un cierto porcentaje también al artista, El autor. ¿no? Al autor. Excelente. Pero bueno, Eso es lo más justo, ¿no? Claro, bueno, y ahí hay otros derechos, está el derecho patrimonial como el derecho a la comunicación pública, está el derecho a la distribución, el derecho a la traducción también. Y el tema de derecho a la traducción, ¿cómo es? O sea, el derecho a la traducción es básicamente tú tienes que pagar, o sea, si tú, por ejemplo, tienes un libro, ya la literatura se ve más fácilmente esto, ¿no? Tienes un libro y lo quieren traducir al japonés. Okay. Entonces, el traductor, en este caso que va a ser una editorial, tiene que pagar un cierto porcentaje a la persona que tenga los derechos patrimoniales de esa obra para la traducción de esa obra en particular. Si no te pueden demandar. Si no te pueden Con demandar. cuidado cuando nos descargamos los artículos y traducirles al español. Sí, o sea, si que los vas a traducir para tu propia lectura, es que eso también, bueno, esto vamos a abordar también más adelante, pero es importante saber que los derechos de propiedad intelectual, como todos los derechos, tienen limitaciones, o sea, no son absolutos. Y precisamente la cita, por ejemplo, la cita es una limitación al derecho de propiedad intelectual del investigador científico. Claro, porque hago pedazos tu trabajo y solo esto de aquí me sirve. Exacto, de aquí me sirve, ya más adelante vamos a abordar un poco más esto, pero es como que, por ejemplo, si es que fuese un derecho absoluto, tú no podrías citar a ningún autor, porque es como que si el autor te dice, mañana, ¿sabes qué? No me gustó esa investigación que se me ha citado, entonces que me la quiten esa cita de ahí. Entonces, claro, no habría dinamismo dentro de la investigación, ¿no? Entonces, hay limitaciones, o sea, todos los derechos tienen limitaciones y los derechos de propiedad intelectual también tienen limitaciones. Bueno, aquí creo que vamos también un poquito con la coherencia, ¿no? Sobre lo que buscamos, porque no es lo mismo buscar publicar un libro, un poemario, por ejemplo, un cuento para niños, que querer publicar investigaciones, que al final en la investigación lo que buscamos es que nos reconozcan y aumentar este conocimiento, ¿no? Claro. Que es el tema netamente de la ciencia abierta que ya vamos a ver. Entonces, vamos a ver, dentro de esto ingresemos a ver un poco también sobre el tema de la ciencia abierta, porque esto es fundamental. Y al momento de hablar de los derechos patrimoniales, la ciencia abierta es un tema que ahora en Latinoamérica está mucho en boga. Vemos que Redalig está manejando un tema bastante fuerte a nivel de redes sociales. También se están uniendo otras organizaciones de varios países a buscar y promover la ciencia abierta y que el conocimiento llegue a más personas y también fomentando la calidad educativa, ¿no? Entonces creo que la ciencia abierta también busca esto e impulsa también a generar mayor calidad, nivel de calidad en el tema académico, en el tema de investigación. Claro, sí, todo esto de aquí está enmarcado dentro de un contexto, así como es
o sea, el conocimiento abierto, como tú lo dices ya. Entonces, por ejemplo, que se ve también el tema del software y que quiera relacionarlo uno con lo otro. Entonces, por ejemplo, dentro del mundo del software hay como sistemas operativos que son privativos, como por ejemplo Windows o Mac, que son compañías por las cuales en teoría no siempre pasa, creo que la mayoría de la gente tiene la versión pirata de Windows, pero en teoría tú tienes que pagar una licencia para poder usar Windows y al momento de comprarte una Mac adquieres también la licencia para el uso de este sistema operativo, ¿no? Pero, por ejemplo, previo a eso y la forma como inicialmente empezó el Internet o como se comprendió el Internet era como el tema como de la libertad, de la difusión, de no limitación. Entonces nace también a raíz de que se empiezan a privatizar también cada vez más los componentes del hardware y software, nace el tema del software libre. Entonces que se relaciona también de alguna manera, aunque no lo creas, con el tema de la ciencia libre. ¿Por qué? Porque básicamente la idea del software libre es el tema de un conocimiento colaborativo y compartido que nos permite protegernos colectivamente de las distintas amenazas, hasta el punto de que inclusive todos los servidores, o la gran parte de la mayoría de los servidores que se utilizan, los servidores me refiero a que básicamente es la base material del Internet, porque sin servidores no habría ni nube, no habría ni posibilidad de compartir información, están basados en sistemas Linux. ¿Por qué? Porque son más seguros, no tienen virus. Aunque no lo creas. Sí, aunque no lo creas, o sea, no tienen. ¿Por qué? Porque hay todo un grupo de personas que está colaborando colectivamente y a título gratuito, en su gran mayoría, para coger y permitir el soporte de este tipo de sistemas. Bueno, ¿no? cuando inició me imagino que no tenían lucro, ahora ya. Ya, debe ser hay formas de difícil. lucrar, Claro, siempre hay formas de lucrar, ¿no? claro. Porque ya si eres un especialista en Linux, obviamente ya, si es como Ya solamente te te van a piden contratar virus. para coger y que cambies, no sé, pues limpiando, viendo los servidores, pero Claro. tampoco es que estás inmune a un ataque, ¿no? O sea, sí puede ser. Entonces lo mismo pasa en el tema de la ciencia, ¿no? Entonces como que hay un aspecto privativo, o sea, en el sentido de que podrían ser las revistas de suscripción, que algunas son muy costosas, valen hasta $40 mensuales, no sé, que son muy costosas, que tienen como esta lógica todavía de que, chuta, o sea, solo se conoce si es que me pagas, o Claro. solo lo usas si es que me pagas. Es que ahí viene otro tema también que es bastante interesante y es el tema de las editoriales, el tema de, como en todo, ¿no? Siempre una necesidad que es la necesidad de publicar, de investigar, de generar mayor conocimiento y sobre todo en el tema de la docencia hay una exigencia tal vez a través de las universidades de que tienes que publicar y si no te Mm, publico no te renuevo un contrato. Y dentro de eso también nace esta necesidad y cuando hay una necesidad dentro del mercado lo que surge es una demanda y la oferta y claro. la demanda existen las editoriales y ahí viene pues también el tema. Y dentro del acceso libre el tema de... Porque el acceso libre uno piensa que el acceso libre es completamente gratis, pero cuando hablamos de acceso libre es yo pago Sí, para que sea libre. O sea, exacto. alguien tiene que pagar, Alguien tiene que alguien financiar. tiene que financiar. Igual como Nada es decías gratis en la antes, vida. nada es gratis. Los científicos no viven O las del aire. editoriales también, También, claro. mantener la plataforma web, un hosting, un dominio, el proceso de revisiones, el proceso de editorial como tal, mantener un sistema JS también, anual, las suscripciones, entonces todo eso y ciertos parámetros de calidad que los editores de la revista tienen que mantener para que la revista igual crezca y pueda llegar a más Claro. personas y lo que buscamos es mayor alcance, que Sí. al final es lo que se va. O sea, aquí hay una aparente dicotomía que podría ser entre, bueno, la editorial y el creador científico, y por otro lado, el Lector. avance de sí mismo de la comunidad, o sea, el conocimiento científico, ¿no? Entonces, pero esto se podría potencialmente, ya, en el sentido de que, sí, es verdad, o sea, todos los científicos, todos los creadores, chuta, tienen que ser recompensados de alguna manera por su investigación. Ahora, ¿de dónde tiene que provenir esa recompensa? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Si tiene que venir de los que vayan a leer, de los futuros investigadores que vayan a usar esa obra, o si tiene que venir del Estado, por ejemplo. O sea, y la ciencia, al ser un derecho humano, que está inclusive reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Así es. tiene que ser, obviamente, y aparte de que es un conocimiento que beneficia a la humanidad como especie, ¿no? O sea, como que el avance, no sé, pues la ciencia médica no solamente va a beneficiar, obviamente sí, pues a una compañía en particular, sino va a beneficiar a la humanidad en general, ¿no? Ahí vemos cuando nosotros tenemos grandes investigaciones o investigaciones que son interesantes o a veces nosotros queremos leer algún tema en medicina o dentro de tu área mismo que es súper actual, de derecho internacional y encontramos que para leer tienes que Pagar. pagar. Entonces, Exacto, entonces ahí la cuestión es que los estados, inclusive las universidades también, deberían
financiar esos conocimientos, ¿para qué? Para que sean públicos y accesibles. Porque ya, Eso me parece muy interesante, perdona que te sí, corte, pues, Robin, en esta parte, pero el tema de financiar, sí, por ejemplo, mucho hablamos a nivel de universidades del tema que está ahora sobre las editoriales de Web of Science y publicar en Q1, en Scopus, en Q2, Q3, Q4, pero ni siquiera las bibliotecas, los repositorios de las de todas las, no digo de todas las universidades, sino de sí, ciertas universidades públicas, ni siquiera tienen el acceso para los estudiantes o para los docentes, o sea, para que ingresen a Scopus a exacto, leer o que ingresen a Web of Science a leer. No tienen las suscripciones, pero sí te exigen que publiques. exacto, Entonces, sí. o sea, no te doy las herramientas, pero te exijo también. Eso también hay que mejorar un poquito la coherencia dentro de este aspecto, ¿no? Sí, sí, o sea, las universidades activamente deberían adoptar un rol fundamental dentro de este proceso, porque verás, aquí quería hablar también un poco de este tema y cuál es la importancia y la relevancia del pensamiento científico y de la accesibilidad al conocimiento Eso es científico. fundamental. Es el tema de que cada vez más vivimos en un mundo en el que perdóname la expresión, cualquier gil puede decir cualquier cosa. Y esa cosa es tomada como cierta. Es tomada como cierta y con base a eso se toman acciones y decisiones inclusive, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó, no sé, hace poco en Inglaterra, pues que hubo un rumor de que supuestamente un migrante había asesinado a dos niñas inglesas que no tenía ni pies ni cabeza con la realidad y salió literalmente un tumulto, una masa a coger y a golpear y asesinar y amedrentar a migrantes, o sea, y a Se ve personas de si es color. xenofobia y vemos Xenofobia, acá. exacto. Entonces, el desconocimiento y de alguna manera la ignorancia, por decirlo así, porque que se fomentan y de alguna manera se potencian a través de la inaccesibilidad del conocimiento científico, permiten el brote de este tipo de cosas, Y ¿no? eso me encanta también ahorita, este tema que topas es fundamental, porque las redes sociales hacen esto, pero igual, nosotros dentro del área de la academia debemos buscar utilizar las redes sociales para educar. Entonces, Sí, el Open Access, cuando nosotros hablamos del conocimiento abierto, también creo que debería abarcar este tema de la difusión en los sí. medios masivos que ya vienen a ser las redes sociales de acá. Entonces, pero igual ahorita nuevamente hablamos de que alguien tiene que igual pagar para Exacto, poder alguien manejar tiene que esto. pagar, en este caso tiene que ser el Estado, el Estado y las universidades, tanto públicas como privadas. Porque al fin y al cabo, o sea, una publicación científica te da prestigio también como universidad. Y eso es lo que buscamos a la final. Pues, Claro, si es una universidad, quiere ser la mejor. exacto, Sí, eso es lo que es en lo que teoría se debería buscamos. buscar, ¿no? Ya, bueno, dentro del... A ver, te toca en el ajedrez. Ah, ya sí me toca ya, dale. Entonces, a ver, eso también, dentro de los derechos de autor, a nosotros publicar, también pensamos mucho en qué vamos a hacer, o sea, cómo nosotros cedemos esos derechos de autor, cómo entregamos los derechos de autor y cómo vamos a pagar eso de ahí, también viene en los modos de publicación, ¿no? Entonces, hay un tema que no se escucha mucho acá en Ecuador, o sea, que no se escucha mucho, que no está muy familiarizado, pero que es importante, es ver la categorización dentro de los tipos de publicación. Entonces, dentro de nosotros podemos encontrar publicaciones tipo verde, publicaciones green, lo que es gold, lo que es diamante. Bueno, vamos a hablar en español, no estamos aquí en Ecuador, y en Ecuador se habla español, y a mí no me gusta traducir, si se habla en inglés, se habla en inglés, ahorita estamos hablando en español. Entonces, les voy a traducir, pero si van a buscar ustedes después a googlearlo, googleenlo en español, en inglés para que lo encuentren. No hay mucha información de esto en español. Entonces, sobre lo que es los tipos de publicación verde, los tipos de publicación oro, los tipos de publicación bronce, los tipos de publicación diamante, están directamente relacionados con los derechos de autor y con las licencias que nosotros vamos a firmar con esa revista y la revista cómo va a difundir esos conocimientos. Entonces, dentro de esto, pues también nosotros podemos ver que tenemos diferentes tipos de publicación. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de lo que nos comentaba Robbie hace un momento sobre el tema de quién financia, ¿no? Y dependiendo quién financia son el tipo de publicación de las revistas. Entonces nosotros vemos publicaciones tipo verde o tipo green que se conocen, que son en las que el acceso es cubierto por las universidades o por un ente estatal.
Muchas veces en el tipo verde los derechos de autor no son completamente, o sea, los derechos de autor no son completamente libres para la sociedad académica, sino que los derechos de autor son más utilizados en función del editorial, o sea, el editorial decide cómo utilizarlos, si los da de baja, si los maneja o no los gestiona dentro de la plataforma. Entonces, este es el primero de los tipos de publicación que nosotros vemos. Dentro de estas licencias, no sé si tú tal vez nos puedes mencionar cuáles son las licencias que se suelen manejar en las publicaciones tipo green o las publicaciones verde que nosotros conocemos. Ya, verás, básicamente en el tema de propiedad intelectual hay como tres tipos de licencias que son las más comunes. Son las licencias exclusivas, que son las menos recomendadas sobre todo para los creadores. ¿Por qué? Porque tú básicamente le estás dando exclusividad, valga la redundancia, a una editorial para que sea la única que pueda explotar los derechos patrimoniales. Es decir, cuando tú al momento de otorgarle una licencia exclusiva, lo que estás diciéndole, lo que le estás dando a esa editorial es la potestad de que sea la única empresa o editorial que pueda reproducir tu obra, hablar sobre tu obra, etc. Pero también están las licencias no exclusivas, ¿no? Entonces, las licencias no exclusivas es cuando tú le otorgas a una editorial la capacidad de explotar tu obra, pero te reservas también la posibilidad de hacerlo con otra editorial, ¿no? Entonces tu obra podría salir, no sé, en dos editoriales diferentes y tener mayor difusión también. Eso es cuando tienen las colaboraciones de una editorial con una universidad y muchas veces tú ves el repositorio Sí, en la exacto. revista y también lo ves en la universidad. Exacto, exacto. Y también se ven en las colaboraciones, una revista que esté indexada, por ejemplo, Latindex, Cielo, Scopus, Web of Science, y puede tener todas las indexaciones al mismo tiempo y vemos que está compartido el conocimiento. Claro. Pero ahí sí vemos que hay ciencia abierta, porque Sí. para poder compartir eso, ahí sí vamos a tener Claro, que estar y completamente y las libre. otras licencias, que son las licencias libres, que bueno, se conocen como Creative Commons también, Ok. que son formas de licencia, que son las que se utilizan específicamente en el tema de la ciencia abierta, ¿no? Ok. Que son licencias que, bueno, ya vamos a hablar posteriormente de ello, pero que van desde licencias muy abiertas hasta licencias más restrictivas, pero la idea es que permitan la difusión de la obra, ¿no? Y es el autor el que decide qué tipo de licenciamiento de las licencias libres le va a otorgar a su obra también, ¿no? Entonces, claro, el autor en este caso pues tiene algunas alternativas, ¿no? Tiene la alternativa de coger, que no pasa mucho en la ciencia, porque como ya hemos dicho, ¿no? Ese no es el objetivo del pensamiento y la investigación científica, pero claro, el autor puede escoger entre, no sé, explotar únicamente con una persona su obra, con muchas personas su obra, o hacerla abierta y que difundir su obra inclusive mayormente, porque en el tema sobre todo intelectual académico, porque no habría esta restricción del pago. En este caso ya hablaríamos netamente que lo que buscamos es difundir este conocimiento. Entonces, dentro de los tipos o sea, ese tipo de licencias que nosotros vamos a firmar en el momento que cuando ingresamos a la página de la revista, vemos ahí los derechos de autor y vemos ahí los tipos de licencia que nosotros vamos a firmar. Estas licencias se relacionan con los tipos de publicación. Entonces, dentro de los tipos de publicación, las publicaciones verdes, que son las primeras que nosotros hemos mencionado, tipo green, en las que nosotros buscamos publicar, nosotros como autores no vamos a pagar por publicar, no va a pagar nuestra universidad, sino paga la editorial, que muchas veces las editoriales de estas revistas son universidades o consejos académicos. ¿Cuál es la diferencia? Que en estas revistas, en estas editoriales, ellos pueden utilizar, se restringen ciertos derechos sobre el uso de las publicaciones y cómo los generan. Luego nosotros también vemos las publicaciones que son las tipo bronce. En estas publicaciones nosotros mandamos los artículos a las revistas y la revista pues nos cobra a nosotros, ¿no? Si nosotros publicamos o no publicamos, ellos nos van a cobrar y según ese monto, si nosotros pagamos un monto, el acceso está libre. Si nosotros no pagamos el monto, pues el acceso está bloqueado. Entonces esos tipos de publicaciones son los que se conocen como tipo bronce. Ya, en las tipo green también es algo importante conocer que las mayorías de revistas no siempre son de universidades en las tipo green. También hay editoriales que lo que hacen es tu artículo está 6 meses o 12 meses bloqueado.
y en ese tiempo que está bloqueado tu artículo, tienen que pagar para leerlo. Una vez que se pasa ese tiempo de bloqueo de tu artículo, tú recién tienes la posibilidad de compartirlo con tus colegas o enviarlo a la universidad, y luego pues tienes todo el acceso libre del que estamos hablando. Entonces en las tipo bronce pues no sucede de esta forma, ¿no? En las tipo bronce pues es el editorial el que decide qué se puede leer y qué no se puede leer. Muchas veces lo que hacen el editorial es buscar que se vaya a generar mayor cantidad de tráfico hacia la revista para que se lea, ¿no? Entonces ellos deciden abrir aquellos artículos que son de mayor impacto, los que tienen mayor alcance, para que estos conocimientos jalen mayor lectores de las revistas y buscar suscriptores. Igual, a la final lo que se busca, y si nosotros mencionamos si está bien o está mal este tipo de prácticas, pues en realidad es una necesidad, ¿no? Y como les decimos, alguien tiene que pagar esto, ¿no? Entonces, los pagos tienen que salir de algún lado. Entonces, en las tipo bronce, pues los pagos suelen salir para las lecturas de los artículos, a veces de los autores, en otras ocasiones suelen salir de los lectores, ¿no? Entonces, tú también como autores en estas de acá puedes elegir pagar o no pagar. Entonces, si tú no pagas, es la revista la que decide si tu artículo tal vez salga gratis o tal vez se vaya a ser bloqueado completamente, ¿no? Luego también nosotros vemos las publicaciones en las tipo oro. ¿Cuáles son estas? En las que tú de ley tienes que pagar, o tiene que pagar tu universidad o el consejo con el cual estás tú trabajando para que se lea tu artículo. Entonces, las revistas son open access, son 100% open access, pero cubre, ya seas tú o tu universidad, cubren esos gastos para que sea de acceso abierto tu artículo. Entonces igual tienes completamente el acceso abierto. Y esto nosotros, ¿dónde vamos a encontrar? Vamos a encontrar en estas clasificaciones, nosotros vamos a encontrarlos en páginas web en específico que nos dicen cómo se clasifican los tipos de publicaciones. Pero directamente nosotros dentro de las revistas ingresamos y leemos y vemos el alcance de la revista, los procesos de publicación, la guía para autores. No vamos a encontrar, la revista es tipo green. Sucede, muy raras veces sucede, pero en la mayoría de los casos no vamos a encontrar esto. Nosotros vamos a identificar esto mediante la experiencia, buscando y revisando, y nosotros vamos a buscar aquellas revistas obviamente que tengan mayor impacto y que no se puedan publicar, y que no nos cobren, ¿no? Estas revistas se conocen como revistas tipo diamante. Las revistas tipo diamante son las revistas ideales que nosotros como investigadores son las que buscaríamos, porque las revistas tipo diamante, estas sí son financiadas 100% por universidades y consejos académicos o consejos gubernamentales. Por lo general, para publicar acá nos piden a nosotros altos estándares de investigación, que tengamos bases científicas fuertes, que tengamos una metodología que sea 100% replicable, me trabé. Y también lo que se busca también es que los resultados tengan un fuerte sustento estadístico para poder publicar dentro de estas bases. Estas de acá no nos van a cobrar, y no van a cobrar a nadie, sino son las que pues nosotros como investigadores deberíamos buscar. En cierto orden, si buscamos, deberían ser las tipo diamante, las tipo green, búsquense luego las tipo bronce y al último las tipo gold, porque a la final hablamos de publicaciones que superan las 2 cifras cuando tenemos suerte, y si no son de 3 cifras, entonces sí es también bastante cariñoso para nosotros publicar, Sí, o ¿no? sea, Entonces es un tema también delicado eso de financiarte. complejo, claro, complejo el tema, sobre todo de que sea el autor el que tenga que pagar. Se me acordé de un meme que está viendo en redes sociales que salía el hijo, papá, ya puede publicar. Y dice, ¿cómo te va a pagar? No, yo tuve que pagar por eso. Claro, Es como, es por fin como que, publiqué. claro, entonces como que uno, o sea, eso es lo menos ideal, ¿no? O sea, que un investigador tenga que financiar su propia investigación, o sea, eso no debería pasar, pasa lamentablemente, ¿no? Sí, pero lo que hacia donde se debe apuntar es el tema del conocimiento libre, o sea, el acceso libre, que no es, o sea, que sea libre no significa que sea gratuito, como ya lo hemos mencionado, o sea, alguien tiene que financiar eso. En el caso, bueno, ya, por ejemplo, estaba, como que se estaba pensando mientras tú estabas hablando, como el tema de lo que hablé al principio, como el software libre. O sea, el software libre tampoco es que no, nadie lo financia, nadie lo paga, o sea, se financia a través de donaciones, se financia a través también de proyectos, o sea, de la, alguien tiene que pagar las cosas porque no, nada es gratis, o sea, así es la realidad.
pero eso no significa que porque no haya que pagarlo, haya que restringirlo también, ¿no? O sea, porque la restricción a su vez también permite la generación de una élite la cual tiene acceso para pagar ese tipo de investigaciones en desmedro de muchas personas, sobre todo en los países de tercer mundo que no tienen acceso a esas investigaciones y que posiblemente sean investigaciones relevantes para su área temática y que pueda aportar mucho más al avance del conocimiento científico, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya una vez estando en este punto, me parece importante abordar y hablar sobre el tema de las licencias libres que hay, las licencias de Common Creative, no, perdón, Creative Commons, me confundí, le dije al revés, que básicamente, bueno, son 6, que son las licencias que se aplican, o sea, todo el momento de que haces un convenio, un contrato, perdón, de cesión de derechos con una editorial, más o Enviamos menos, firmados los derechos, claro, los entonces enviamos tienes que firmados. coger y también establecer, sobre todo cuando es de acceso abierto, que en los tipos que ya que explicó muy bien Javier, tienen que de alguna manera determinar un tipo de licenciamiento. Entonces, estas licencias básicamente son 6, que van desde la más flexible hasta la más restrictiva. Y es, bueno, la primera que es una licencia de atribución, que también se llama la CC BY. Esta licencia permite que otras personas puedan copiar, distribuir, modificar y construir a partir del trabajo de investigación que tú estás haciendo, sea a título gratuito o también oneroso. Es decir, también si es que esa investigación, o sea, si esa copia, distribución, fragmentación de la obra le trae algún tipo de beneficio económico a ese creador, también está contemplado dentro de este tipo de licencia, ¿no? Que es la primera, que es En también... este caso, cuando nosotros publicamos en una obra, por ejemplo, nosotros no pagamos para que nos publique. Ya. Y los que pagan para que lean nuestro artículo, ese dinero se lo lleva completamente la revista, o si el autor sí es reconocido con algún porcentaje O sea, por leer. ya, no, eso ya depende del contrato que hagas. O sea, ahí en los términos del contrato se va a establecer si hay un porcentaje o no hay un porcentaje. Por ejemplo, en el tema de las obras literarias, sí hay un porcentaje, que es casi, no sé, pues puede variar entre 70 a 30, 70 para el autor, 30 para la editorial, no, perdón, 70 para la editorial, 30 para el autor. Pero el tema de como mira, imagínate, el tema científico no tiene una demanda tan, o sea, no es que todo el mundo se pone Claro. a leer revistas científicas, o sea, Son contaditos, ¿no? Pero ya, yo sí he visto artículos, pero tienen entonces, 20 lecturas y ya es un montón. O sea, claro, si yo entonces digo, si tiene 20 citas, como no hay una demanda, entonces es muy complicado realmente que una editorial de publicaciones científicas te vaya a pagar para... claro, O sea, ya con el tema de que no tengas que pagar y que de se que ya te difunda, publico. ya tienes que, o sea, el tema... Porque, o sea, generalmente un investigador científico está también relacionado, o sea, necesariamente tiene que estar relacionado a la academia, entonces como que tiene una actividad económica principal. Y Entonces, ahí también viene algo interesante, y yo sí veo esto, y es muy bueno también que ya la academia, ya ciertas universidades ya te reconocen y te asignan un fondo, ¿no? Entonces ahí sí sí, te da bueno, ganas, pues, de investigar, y te claro, dicen, a sí, ver, sí. ya investigaste, tienes tu publicación, genera, si necesitas ayuda, asesórate ahí. Hay empresas como la de nosotros que te ayudamos a gestionar publicaciones académicas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es tú terminas la investigación y pues buscas esta ayuda, esta asesoría, esta guía para saber cuál es la mejor forma de publicar. Entonces, eso es importante porque al final tú como investigador pues tienes esa confianza de decir, bueno, tal vez voy a buscar una traducción. Para Scopus hay plataformas mismo que te dan esas opciones buenas de traducción. Lo siento. Antes ¿Ves? Chut. Gracias. Ya. Ahora sí continúo. Entonces, Scopus mismo te da esa opción de traducción. Ah, qué divertido. Lo siento. Fue bueno. Muévele, muévele, que si No, te no, la damos. Bueno, que si no vamos de ya. largo con este ajedrez. Todo de la traducción. Entonces, todos esos dineros, imagínate traducir un documento de 6.000 palabras, una traducción oficial y una firma te está costando entre $400, $500, y esos costos también, o sea, por más que tengas un salario fijo, Claro, son $400 y es un salario claro, así básico. es. Yo sé que, bueno, un docente si ganas más que un básico, pero ya se te va tu medio salario ahí Claro, solamente en la traducción. Y si tú quieres que esto se publique, muchas veces hay revistas que sí
te hacen muchos problemas por esto. Entonces, es todo ese tema de cubrirte, que ciertas universidades ya estén gestionando eso y estén asignando recursos y ya te digan, bueno, si tú cubriste eso, presentas las facturas, presenta eso y te devolvemos el dinero, es una motivación también y debería expandirse más. Claro, No nombro universidades porque es sí, delicado, ¿no? no, no, sí, o sea, no debería ser algo que el autor deba cubrir, evidentemente, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que son las universidades las que se llevan el prestigio pues, de estas publicaciones y a la final terminan beneficiándolas a ellas también, porque una universidad también quiere estudiantes, pues, no quiere, o quiere tener prestigio para recibir fondos públicos. Y firmar convenios también, porque También, si tú tienes más prestigio, puedes firmar convenios con otros países y es intercambio de recursos, intercambio de claro, estudiantes y al final lo que buscas es creces como universidad creces como universidad. Y y eso es es lo lo que se que busca en la busca. academia, pues, ¿no? Ciertas universidades que antes eran de renombre ahora no buscan eso, ¿no? En cambio vemos universidades que anteriormente no tenían mucho reconocimiento, pero que están creciendo bastante. Claro, Hay universidades estatales que se han dedicado a otro tipo de situaciones en vez de buscar esa calidad de conocimiento. Aquí exacto. en Quito, que todos sabemos de cuál estamos hablando. Sí, sí, Entonces, lamentablemente. y dentro de esto también es algo, dentro de las publicaciones, ya hablamos de la universidad también y los derechos de autor, algo de las prácticas, ya saliéndome un poco del tema de las prácticas, el hecho de que yo soy tu universidad y te publico a mis alumnos y publico a mis profesores y publico a mis autoridades y digo que son publicaciones académicas, también es un tema que se ha escrito también bastante sobre qué tan éticamente cuestionable es eso, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hablando de la imparcialidad en el tema de revisiones, ¿no? Mm, Entonces, ya yo obligo a los estudiantes a escribir artículos científicos y todos los artículos voy a publicarlos en mi misma revista, entonces ahí también estamos hablando de un tema delicado, ¿no? sí, sí. Y se ve también, y yo creo que es una mala práctica que obviamente no estamos hablando aquí de que te vas a tener alguna sanción, pero el tema de calidad investigativa, que es al final lo que se busca, es donde se ve afectado. Claro. Ya. Bueno, te toca, qué triste después de mi mala jugada. Bueno, entonces, como les iba diciendo, retomando lo que te estaba hablando, pues, Perdón. antes de este corte, no mentira, era de las licencias Creative Commons. Entonces, bueno, como les decía, la primera es la relacionada a la atribución, que es la más flexible, permite hacer prácticamente todo con tu obra, hasta inclusive sacar, o sea, para el autor o sea, el autor que coge y no sé, pues copia o reemplaza tu obra, también pueda tener un tipo de beneficio económico. Y esta es la 2, que es un poco más restrictiva, que se llama atribución compartir igual, o también la CCBY-SA, que esta de aquí también te permite modificar y construir sobre el trabajo de otro autor, pero con la condición de que tu publicación, tu creación, tenga el mismo tipo de licenciamiento. Es decir, también sea Oh, acceso libre. En el primer caso, puedes hacer lo que sea, es decir, inclusive coger y hacer, con base a esa obra, hacer una publicación restrictiva, ¿no? ok. Privativa. Pero en el segundo caso es como, bueno, puedes hacer lo que sea con mi obra, con la condición de que tu obra también sea de acceso libre. Ya, entonces estamos hablando, en la primera es yo te doy los derechos y tú puedes cobrar para que te lea. En Si es este que caso, quieres, si si es que quieres, quieres, claro, claro, hasta obviamente. cobrar, pero también puede ser no, o sea, sí o no. Sí o Sí. no, claro. Y en esta de acá es, tú puedes utilizar mi obra siempre y cuando que si la vas a utilizar también vas El producto de esa tiene que obra ser libre, también tiene que ser libre, o sea, tiene que eso tener el mismo es, tipo de eso es lo que licenciamiento. buscaríamos, ¿no? Siempre Claro, como eso es lo que se se buscaría, buscaría. ¿no? Pero igual, bueno, hay otras que también son más... Es que ya depende, como te digo, depende del creador, ¿no? Y este tipo de licencias son las que nosotros vemos ya cuando entramos a la página web y ahí sí leemos, ahí sí vemos la Sí, ahí se CCBY, ve, ¿no? Ahí ahí está en vemos. una partecita ahí en la derecha de la primera Que no parte. sabemos de qué se trata, Sí. eso estamos viendo ahorita. Entonces está bueno, la tercera licencia, que es la atribución no comercial, que también se llama la CCBY-NS, que esta permite a otros modificar y construir sobre el trabajo, pero solo con fines no comerciales. Es decir, o sea, a título gratuito. Entonces igual estaríamos hablando de otro tipo de licencia abierta, ¿no? Bueno, ¿Cuál es la diferencia? no porque puede ser que no sea abierto, o sea, puede ser que no sea accesible, Ok, pero tú puedes lucrar con ese...
Ok. Tú no, o sea, no puedes lucrar con esa publicación. O sea, básicamente este tercer tipo lo que evita es que haya un tipo de beneficio comercial. Hasta en la segunda también puede haber un tipo de beneficio comercial, ¿no? O sea, puedes, no sé, publicar tu obra y dar charlas sobre tu obra y sacar algún tipo de rédito económico, ¿no? Ok. En cambio, en este tercer tipo no se puede sacar. O sea, está Completamente prohibitivo el restringido. tema del sacar algún tipo de, sí, Comercialización. de la No, estamos comercialización. hablando que la mayoría de revistas que manejan este tipo de licencias estaríamos hablando de las tipo diamante en Sí, realidad, pues se te exacto. prohíbe completamente cualquier tipo de Exacto, que comercialización. no, exacto. Te pertenecen completamente libre. Bueno, y está la cuarta, que es la CSBYNCSA, que también se Los llama, nombres son bastante sí, larguitos y todos iguales, por eso uno, bueno, sí, son parecidos. entonces, Bueno, claro. que es la atribución no comercial y compartir igual. O sea, en este caso, se permite a los demás modificar y construir sobre el trabajo, siempre y cuando sean con fines no comerciales y siempre y cuando sea con el mismo tipo de licenciamiento. Es decir, a título gratuito y tiene que ser la misma licencia abierta. Aquí ya se ve, este de aquí más bien ya sería el tema del Open Access que estamos hablando. Perdón, sí, o sea, de las revistas Diamante, perdón, tipo Diamante. Que sería como, o sea, tú puedes coger, modificar, citar, mutilar mi obra, siempre y cuando sea con fines no comerciales y tu obra, el producto de tu obra, También tiene que tiene ser que de tener igual el forma. mismo tipo de licenciamiento. Es decir, Ok, aquí sí estaríamos hablando netamente sí, de licencias que utilizan las revistas que pues tienen este tipo de publicación diamante. abierto, claro, Ya. exacto. Todavía hablamos de cuántas, hay 7 licencias son, No, ¿no? son Seis seis, sí, licencias, tenemos dos más. tenemos dos más, sí. Sí, ¿cuál es Entonces ese? está la CCBY-ND, que es la atribución sin derivados. Lo que permite, estas ya son más restrictivas, ¿no? O sea, permite copiar y distribuir el trabajo original en cualquier formato, siempre y cuando, bueno, en todas hay que otorgar el crédito al autor, ¿no? O sea, en Claro. todas esas condiciones sine qua non, o sea, es como, ya, siempre y cuando, pero no permite modificaciones ni adaptaciones. Es decir, tú puedes copiar, distribuir, porque también, esta también podría ser una aplicación dentro de la Diamante, ¿no? O sea, es decir, tú puedes, bueno, descargarte la obra, puedes coger y compartirla, pero no puedes coger y modificarla, o sea, no puedes coger una parte de la obra y sin citar y poner, más bien estas aquí creo que se ajustarían más a esto del Diamante, porque es como, puedes coger parte de la obra, pero no la puedes modificar, o sea, no puedes coger un fragmento y pegarle en tu publicación y decir que, Tú lo hiciste. claro, Tú lo entonces, hiciste, no puedes. Pero bueno, yo he visto también que muchas veces se manejan combinaciones de licencias, sí, ¿no? exacto, Entonces, claro, porque tú obviamente puedes decir tienes esta licencia, pero también tienes esta otra licencia claro, y todo. claro, sí, Tú al momento que tú vas a firmar, igual te dices, bajo esta licencia, esta revista se maneja bajo esta licencia y bajo esta licencia. Según esta licencia es Open Access. Y según esta licencia yo te voy a cobrar para que sea claro. Open Access. Igual es, claro, es Claro. importante ahí que, sobre todo si se quiere profundizar o se quiere tener saber como la totalidad o las implicaciones de publicar en una revista científica, como asesorarse, ¿no? O sea, con un abogado Claro que sí. especialista o con, no sé, también a veces las universidades también tienen ahí consejos o sea, personas que están ahí para prestar este tipo de información a los investigadores, porque tampoco es que un investigador tiene por qué saber todas estas cosas a profundidad, ¿no? O sea, el investigador tiene que saber sobre su materia. Investigar y Claro, hacerlo bien. pero, Háganlo bien. pero tiene también el derecho de saber cuáles son las implicaciones de publicar con una revista, ¿no? Que a veces eso no es tan claro y a veces también por esa falta de claridad es que también a veces surgen problemas o frustraciones, ¿no? Y también surge, ahí sí hablamos otra vez de los mitos que decíamos, ¿no? Entonces surge el mito de que si pago por publicar es malo, entonces, Claro, o no. si publiqué gratis, mi investigación es buena, Mejor, entonces no, no. tampoco sucede así, No, tú para nada. pagaste y tu investigación puede ser buenísima, Excelente, claro. excelente, Y ahí ya y hay publicaciones gratis que depende de ti también, o sea, si es que no tienes el apoyo y la editorial no tiene esa facilidad de publicarte sin cobrarte algo, es como también ya depende como, bueno, yo creo que mi artículo se difunda, pues no, porque esa es la idea, pues también, o sea, mi idea no es que yo publique algo para que 3 personas lean, sino claro. la idea es que la mayor cantidad de personas lean, pero bueno, como ya estamos diciendo es complicado. Bueno, y por último, la última licencia, que es la más restrictiva de todas, que es la CCBY-NCND, que es atribución no comercial no derivadas,
que esta licencia permite a otros descargar y compartir la obra, siempre que se otorgue crédito, pero no permite modificaciones ni uso comercial de esta. Entonces, igual, vemos que habían ciertas combinaciones, o sea, como Sí, hablábamos nuevamente, lo que buscan a la final, la ciencia abierta va a ser el principal objetivo de la mayoría de revistas y la mayoría de editores que buscan este tipo de publicaciones. Obviamente te dan opciones de que tú pagues o no pagues y que se lea, pero la mayoría de revistas van a exigir que pagues para que sea de ciencia abierta, ¿no? Entonces vamos a encontrar mayoría de revistas que van a ser tipo Gold, es decir, alguien tiene que pagar para que se lea. claro. Porque todo lo que buscan al final es que todos leamos. Y como vemos, la mayoría de licencias siempre te van a dar esta opción, o sea, te dan esta salida para que sea abierta. De diferentes formas de lucrar o completamente abierta, pero todas las licencias vemos que al final nos dan esta salida, esta salvedad. Claro. Le toca a Robin antes. Ah, me A toca a ver, mí. sí, dale. Ya. A ver, Ah, me toca a Caballito. mí. Ya, bueno. Chuta, ya, caballo por caballo. Caballo. Entonces, dentro de la propiedad intelectual también existen estos ciertos límites Mm, que sí, nosotros también tenemos, ¿verdad? claro. ¿Cuáles son los límites que nosotros vemos en la ciencia, ¿no? Al momento de nosotros realizar las investigaciones y entregar nuestros derechos de autor? Claro, o sea, como ya se dijo al principio, la propiedad intelectual no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones, como todos los derechos que existen. Eh, Hay un sinnúmero, o sea, son un montón de limitaciones, que no vamos a abordar todas las limitaciones porque no todas las limitaciones son relevantes para el tema de la investigación científica. Ya, estas limitaciones aplican para el creador de la obra. O sea, es decir, el creador de la obra en estos casos no puede reclamar, o sea, que se ha hecho un uso indebido de su obra, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, bueno, los límites a la propiedad intelectual relacionados con el tema de la investigación científica más relevantes, primero son los actos con fines de investigación y educación. Es decir, si una profesora en un colegio dice, bueno, no sé, hay este autor, está Javier, que hizo esta obra y le está hablando a sus estudiantes de su obra, tú no puedes ir y decir, oye, aguanta, no hables de mi obra porque yo soy el dueño y espérate. O sea, no, pues hay una limitación, ¿por qué? Porque se está haciendo con fines académicos. Eso aplica para obras musicales, aplica para investigaciones científicas, como que es importante, porque obviamente, o sea, si tú estás divulgando el conocimiento, que es el conocimiento de la humanidad, que nos pertenece a todos, entonces no puedes coger y poner una restricción pues, en un espacio académico, no sé, una Entonces tú aula. como investigador no puedes limitar tu investigación. No puedes, o sea, a que se divulga en ámbitos académicos. O sea, yo como investigador no puedo decir, prohíbo que mi investigación sea divulgada en O sea, no puedo ser Un taller, un como... foro, por ejemplo. Ya, claro, me recuerda la anécdota de Newton, es que escribía al revés y tenías que descifrarle con un espejo porque no quería que su conocimiento se difunda porque le iban a robar. Entonces, eso no puedes hacer. O sea, si publicas, tienes que liberar para que todos en la academia lo puedan leer. Claro, O sea, si ya lo hiciste, ya lo publicaste, o ya que no tienes aquí limitación. más que todo está centrado el tema por ejemplo, del espacio universitario, espacio escolar, en el que hay, no sé, pues ahí va a hablar sobre un autor, ¿no? Que está todavía vivo, que su obra tiene derechos de propiedad intelectual, pero que este autor no puede reclamarle nada a ese profesor, ¿sí me Ah, entiendes? ya No puede te decirle, entiendo. oye, ¿sabes qué? Págame una comisión porque estás hablando de mi obra, déjate... No, o sea, no puedes hacer eso, ¿no? Claro. Porque la finalidad es la divulgación, pero académica, ¿no? Ok, te Entonces, entiendo. esa es más bien como el sentido. Entonces, la otra, bueno, la otra limitación es el tema, bueno, aquí también tú debes ser especialista en eso, pero es la cita. Entonces, es decir, tú puedes utilizar fragmentos de la obra de otro autor siempre y cuando cites Y que me citen adecuadamente, bien. ya, y adecuadamente Claro. tu obra, pues, ¿no? Entonces tú ahí no puedes decir nada, y ahí no existe tampoco un plagio, ¿no? Ya, y lo que yo tengo que decir es que me citen bien, Exacto, claro. y bueno, ya sabrán que hay un sinnúmero de sistemas de citación, Chicago, Deusto, está Liso, bueno, hay un montón. Sí, hay un Pero la montón. cuestión, cada universidad, cada revista tiene su forma, su cita predilecta. Eso también hay un tema importante, también el tema de citar. Nosotros cuando somos autores, y la primera publicación tenemos que decir, así va a ir mi nombre y tenerle una sola forma de utilizarle.
que vemos muchas veces que para esta obra puse así, para esta otra obra solamente puse de esta forma. Entonces siempre es bueno como unificar la forma en la que nosotros Queremos ser citados, queremos ser sí. citados, ¿sí? Para no tener estos inconvenientes y tener nuestros metadatos actualizados, ¿no? Claro, sí. Además, muchas veces que llegan, vamos a publicar en Scopus, dame tu ORCID y recién a crearnos el ORCID, ¿no? Entonces, eso también hay que interesarnos, ¿no? Porque el hecho de hacer ciencia también implica tener estos conocimientos sobre los derechos de Claro. autor, sobre lo que implica los tipos de publicación, dónde voy a publicar, sobre qué licencias voy a entregar, sobre cuáles son las limitaciones que voy a tener en las investigaciones, porque a veces también, sí es cierto que hay especialistas en las áreas, pero nosotros también debemos prepararnos y saber de qué se trata esto, cómo se maneja para poder saber hasta dónde van nuestros alcances como investigadores, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esto están las citas de las obras y que es una limitación, ¿no? Entonces, yo, mientras me citen bien, Claro, vaya sí ahí. también. Bueno, y también, por ejemplo, otra limitación que estamos, bueno, también estamos hablando un poco de eso, es el tema de la traducción con fines académicos. O sea, por ejemplo, si un profesor alemán se interesa por una obra de un profesor latinoamericano y dice, bueno, le va a traducir para compartirla con mis estudiantes porque me parece que es relevante por la materia que estoy enseñando, y o sea, no la traduce para publicar en un libro, ¿no? Sino la traduce para fines académicos. Eso también, o sea, el autor de esa obra no puede reclamar sobre Sobre ese esa tema, traducción, ¿no? sobre cómo se difunde, o Claro, sea, los idiomas en los que se difunde, estaríamos exacto. hablando en Sí, este caso. pero aquí hay que hacer una aclaración. O sea, una cosa es que yo traduzca para fines académicos, o sea, es decir, para dar una clase, Ok. y otra cosa es que yo traduzca y publique la obra y diga traducción, aquí está. Eso es Cobrar diferente. por una traducción, por Claro, ejemplo. eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es Bueno, una... y dentro de esto me hace de acuerdo, yo tenía un profesor que nos daba matemáticas en el colegio y llegaba así con un librote así. A ver, y decía, hueso, 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 hueso. En español es esto, hagan hombres. Y los ejercicios de matemáticas nos mandaba así. Entonces, Ay, estamos hablando de que esto sería, no es una limitación, pero en cambio de que él sí tradujera el libro y lo dijera, bueno, ahora sí, cómprenme ustedes sí, para utilizar este libro en la clase, eso ya no podría claro, hacerse. eso ya Ya no, y sería, ya ya sería pasa... hasta ahí está la Sí, limitación de está ahí este está la derecho. Ok. limitación. También estaríamos hablando del derecho de la limitación de reproducción, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, y la última limitación es el tema de reproducción para uso personal, que es como, por ejemplo, en las bibliotecas universitarias, que tienen un repositorio pues, de libros académicos, un estudiante va a sacar copias para coger, no sé, y estudiar en su casa, ¿no? Entonces eso también es una limitación. O sea, ahí el autor de esa obra no podría decir, oye, espérate, págame una comisión por cada copia que me estés sacando. Porque no se está haciendo con fines comerciales, ¿no? Son fines Sino educativos, ¿no? académicos meramente. Educativos. Entonces, bueno, y me parece bien pues, que ese tipo de limitaciones a la propiedad intelectual existan, porque permiten pues, que el conocimiento se divulgue y que, o sea, que se enriquezca también, ¿no? Porque, o sea, imagínate que no pueda citar, o sea, es como, nadie podría investigar, Bueno, ¿no? No, ahí sí estamos hablando ya de otro tipo de situaciones, pero a la final si nosotros no podemos leer el artículo, si ya leemos el resumen y tenemos que pagar, igual estaríamos hablando de que es una restricción, ¿no? sí, Entonces sí hay un poquito de contradicción aquí en este tema a la final, porque cuando nosotros tenemos que pagar por esa suscripción, igual ahí vemos que estamos rompiendo porque estamos limitando esa lectura, ¿no? Ese trabajo de investigación sí, a la final. Y igual tú en el momento que pagas, por ejemplo, hay veces en las que sí te toca pagar porque en verdad tienes que leerte el trabajo. Entonces, y después de eso tampoco es que puedes tú descargarte, incluso pagas para leerlo un mes. O sea, claro, ponte, y eso también sí, está por ahí un poquito delicado, ¿no? Y sucede mucho en la ciencia. sí, sí, Pagas solamente por tener el acceso dentro de la misma plataforma, pero no tienes esa libertad no de entiendo, poderte descargar o compartir. Muchas veces ni tu propia obra, o sea, tú eres autor, pero no claro. tienes la autorización ni para decirle a tu compañera, ¿sabes qué? Publiqué en esta revista, tengo acá, sé que publiqué y solo puedes ver el resumen, ¿no? Claro, Entonces, o te la paso por Gmail y me la citas, no puedes citarla, claro, claro. escriben por interno. Y Claro, eso sucede también en Research. Cuando tú estás buscando en Research, ves ciertos libros que dice, si quieres leer el archivo, mándale un correo electrónico al autor. Entonces, claro, si te tomas el trabajo, sí te envían los trabajos de los autores, ¿no? Igual te claro, dicen, no lo pases por ahí porque las licencias son pues un poco restringidas. claro. Bueno, entonces, dentro de eso creo que
No sé, algo más que podamos dar para ya cerrar este tema. Unas recomendaciones, ¿tú qué recomiendas a los autores que buscan publicar sus artículos de investigación en alto impacto sobre qué es lo que ellos deberían considerar en los derechos de sus obras al momento de publicar? O sea, deberían considerar primero qué tipo de contrato están suscribiendo, ¿no? O sea, cuáles son los términos y condiciones, porque a veces uno no lee las letras pequeñas y no sabe tampoco hasta dónde va a llegar lo que, o sea, qué está entregando realmente, ¿no? O sea, qué tipo de licencia está entregando, hasta cuáles son las limitaciones que también le está poniendo al editor, ¿no? Entonces es importante ahí, o sea, que primero que tengan un asesoramiento, si es que es posible, técnico. Siempre es importante que alguien más lea tu obra, que alguien más te dé recomendaciones, que alguien más, no sé, pues te diga, ¿sabes qué? Por aquí sí, por acá no, y aquí creo que ese es el trabajo que tú haces, pues como precisamente Buscamos. brindar asesoría a los investigadores para que puedan publicar sobre, porque a veces también uno sabe mucho de un tema, pero por ejemplo falla en el tema de la citación. Entonces no sabe mucho de cómo citar, entonces, y que al final son cuestiones formales, ¿no? O sea, cuestiones formales que uno podría coger y fácilmente decirle a alguien, ayúdame con esto, ¿no? Pero también, bueno, está el tema como... Aprenderlo también. aprender, Aquí nosotros también nos capacitamos, sí, claro, bueno, y también buscamos eso de ayudarles. Y dentro de esto, este espacio también es un espacio de capacitación. Y que no te pase eso, pues que voy a publicar acá, no me van a cobrar nada, pero tampoco va a leer nadie, ¿no? Entonces claro. ahí está eso, hay que tener Y cuidado. de ahí lo segundo, pues el tema como ya más jurídico se podría decir, que es el tema, o sea, conocer un poco de estos temas para, también hay como temas de las adendas, no que no solo tan profundamente, bueno, no solo nada, pero que ahí, bueno, ahorita más o menos lo digo, el tema de las adendas, que también son, porque generalmente los contratos que uno suscribe son contratos por adhesión, es decir, están establecidos, pero tú puedes adendar esos contratos, entonces ya hay adendas, o sea, que puedes aplicar para reformar los contratos según tu propia conveniencia o según tus propias necesidades, ¿no? Pero bueno, ya eso ya son cuestiones ya también, creo que lo que le interesa al investigador es publicar. Y eso es importante, o sea, publicar, seguir investigando y también respetar obviamente su creación también con base a los límites de la ética, o sea, citar debidamente. También, bueno, no se habló de este tema, pero que a mí me apasiona mucho el tema de la inteligencia artificial también dentro de la investigación. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de hablarlo. Pero bueno, es como... Una vez estuve conversando con un profesor y le dije, vamos a esta clase, vamos a ver inteligencia artificial. Y dijo, uy, como que con la inteligencia artificial no le tengo mucha confianza. Entonces hablábamos mucho de la ética en el uso de la inteligencia Claro. artificial también. Bueno, eso queda para otro podcast. Y mientras tanto, pues, muchísimas gracias, Robin, por esta noche. Yo creo que hemos topado muchos puntos importantes, el hecho de conocer los tipos de publicaciones. Como les digo, no es que en la revista nosotros encontramos, no, aquí dice publicación verde, ¿no? Sí, hay ocasiones en las que sí leemos el tipo de publicación, pero en la mayoría de revistas lo que vamos a ver son las licencias que nos Claro. acabas de explicar, que muchas veces las combinaciones de este tipo de licencias son las que van a ver, también nos van a dar una guía si nos cobran o no nos cobran, ¿no? O si a veces sucede, sí sucede, no debería suceder, pero sucede que en la plataforma web de la revista pues te dicen que es completamente gratis, pero tú cuando escribes pues te están cobrando. Entonces es porque tienes estas combinaciones de varias licencias ahí y una de ellas pues le da esta factibilidad para que sí te cobre por los ACP que se conecten, no son los cargos por procesos de publicación. Entonces, conocer estas limitaciones de esto nos va a dar a nosotros tener la mejor opción para saber dónde publicar y qué publicar, y también romper este mito de que pagar por publicar es malo, ¿no? Entonces, solamente es una demanda, una oferta y una demanda. Entonces hay una demanda de publicaciones y pues como hay una demanda y una oferta de editoriales públicas, privadas, que satisfacen esta necesidad. En menor o mayor calidad, pues eso ya depende mucho de los procesos éticos de cada una de las revistas, y pues ustedes como investigadores con este tipo de conocimientos que gracias a Robbie que está aquí con nosotros hemos podido aprender, pues ustedes ya pueden decidir para saber en qué tipo de revistas también van a publicar y enviar sus artículos. De mi parte, pues Robbie, Muchas muchísimas gracias. gracias. Nos No. quedamos aquí todavía, creo que en el ajedrez, Gracias. todavía de largo que estamos a media partida, y
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, visítennos, estamos como CIA, Centro de Capacitación e Investigación Académica, tenemos formaciones continuas con temas de investigación netamente. Aquí Robin también vamos aquí a ver si nos inventamos un nuevo curso para abrirlo directamente dentro de capacitación con su amplia experiencia que tiene para nosotros poder hacerles llegar a ustedes y seguir generando este tipo de conocimiento, buscar llegar a ustedes hacia más lugares. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Acá tenemos nuestras redes sociales. Postproducción ya nos pone todos los juguetes después, igual los tipos de licencia, pues. De mi parte, muchísimas gracias. Igual, muchas gracias por la Hasta el invitación. siguiente podcast.